Padre, ¿cómo le va? Muchas gracias por esta comunicación. Buenos días. No, no lo escucho. Parece que tiene su micrófono apagado, padre. Muy bien, buen día. Ahí está. Buen día. ¿Cómo le va? Muchas gracias por la comunicación. Estamos a la orden. Saludo a tu auditorio. Igualmente, Aquí tengo. padre. A ver, vamos a empezar y parece que se desconectó. Ahí está. Ahí, es que estaba moviendo la cámara, padre. A ver, díganos si nos escucha bien ahí. Sí, estamos bien. Perfecto, padre. Bueno, vamos a empezar con este tema. Ayer ya lo dimos a conocer, se dio la detención de este sujeto muy peligroso, el Botox, pero además de que se le vincula con muchos delitos directamente con el asesinato de Bernardo Bravo, pues también ejercía otras facultades en esa región. A usted parece que también lo tenía amenazado, lo tenía señalado. ¿Cómo era esta situación que se sufría y que vivía en Apatzingán con este sujeto ya detenido? Y saber si después de esta detención las cosas se pueden tranquilizar o no, va a entrar pues inmediatamente, si no es que ya entró inmediatamente otro sujeto para seguir con las operaciones de los Blancos de Troya. ¿Cómo ve esta situación, padre? Bueno, las amenazas hacia mi persona fue porque empezamos a denunciar y dar nombres. Yo hace un año y medio di nombres, el nombre de él, concretamente porque estaba ya talando las huertas Ujú. por la privación del pago de algunos empresarios. Pero a tu pregunta, la detención del voto es apenas el desgranar la mazorca. Hay 10 líderes delictivos. Hay que entender la geografía de Apatzingán. Apatzingán es una tierra fértil porque hay una cultura de narcotráfico, una cultura de impunidad gracias a los narcogobiernos. Yo a quien responsabilizo de haberse apoderado de la delincuencia de esta región es a quien hoy es diputado, se llama José Luis Cruz Lucatero. Ujú. Este hombre dejó que, tanto así que el voto fue jefe de tenencia en su periodo, le permitió que siendo un delincuente reconocido, un criminal, no un sospechoso o alguien que era presunto delincuente, no, delincuente reconocido, él le permitió que fuera jefe de tenencia en San Luis Moreno. Es más, la suegra de él la postuló como candidata suplente a la presidencia, Isabel Torres. Tanto así que entraron en conflicto con la actual presidenta Fanny. O sea, estoy hablando de un tema muy espinoso, Sí. que es la narcopolítica y la narcocultura que hay en Apatzingán. Apatzingán está en una zona donde hay caminos, tiene muchos caminos. Tiene salida hacia Tepalcatepec, hacia Aguililla, hacia Tancítaro, pero también hacia Nueva Italia y hacia la sierra, digamos, donde iba Nazario, donde se metía Nazario hacia Holanda. Ujú. Curiosamente, en esos 5 puntos hay cárteles. En cada salida hay un cártel. En la salida hacia Aguililla está Blancos de Troya, pero también están los Viagras. Hacia Tepalcatepec, Buenavista, está el Fresa o el Jando. Hacia Tancítaro está el Barbas. Hacia Nueva Italia está en Antunes el Tucán. Hacia Holanda está el Gallito y está el Metro. O sea, tenemos una serie de cárteles. La Sirena está en Santana. A Patzingán le han quitado apenas, le han abierto una puerta, pero quedan muchas puertas cerradas donde se sigue pagando el precio, el piso, sigue pagando la cuota. El Limón sigue sometido al crimen organizado. Y las mismas autoridades. Nada, para que te des una idea, bueno, otro dato importante, el voto no era más que un gatillero de los Viagras. Sí. Detrás de él hay capos mucho más poderosos. Él era simplemente el sicario y un sicario horrendo, sádico. Les pasé por ahí unos videos que no pueden ponerlos de cómo asesinaba a sus víctimas. Se gozaba hasta en tomarles video y demostrar el poder que tenía para infundir el miedo en las víctimas futuras. Sí. El tema del Videos, voto es por la cercanía, ¿sí? Sí, videos La importancia del sumamente sanguinarios, sí. son intransmitibles, son videos que además sí dan pues una pauta de lo que él con estos videos amenazaba
no solamente a los líderes comuneros, sino a sus rivales. Pero ahora que está mencionando a el Fresa, el Barbas, el Tucán, ¿estos son delincuentes o son organizaciones criminales? Porque ¿cuántas organizaciones están actualmente operando ahí en Michoacán y concretamente en Apatzingán? Porque sabemos que la facción de los Blancos de Troya, una facción del Cártel Jalisco Nueva Generación, además de los Viagras, son los que se están disputando este territorio. Pero estos sujetos que usted menciona son delincuentes, o sea, con estos apodos, el Barbas, el Tucán, el Gordo, el Fresa, son delincuentes, están ubicados, están identificados. ¿A qué se refiere con estos sujetos, padre? Son jefes de plaza de todos los cárteles, son las cabezas visibles de todos los cárteles que tiene Apatzingán. Unos son los caballeros templarios, otros son los Viagras, otros son los de la Virgen, otros son los de los rojos, otros son los... Hay rojos de Guerrero, ahí en esa región. Otros son los de... ¿Cómo le llaman? Los Blancos de Troya, Ujú. que son los de este señor que acaba de agarrar. Bueno, son distintos cárteles que están en torno a la ciudad. Ahorita ya ni siquiera es la cuestión del fentanilo o las drogas, fíjate, el gran negocio de estos cárteles, pues son todos los giros negros, giros rojos que hay, todos los negocios chuecos, fabricación de fentanilo, pero también está el huachicol, por ahí pasa la gasolina que va a Lázaro Cárdenas, roban la gasolina, está nada más para que te des una idea, el voto se metió en el tema del internet, el control de la basura. En los municipios les pedía el control de la basura para cobrar lo que él le venía en gana. El tema de la fiscalía, él controlaba la fiscalía. Cuando había un asunto judicial, él era el que lo decidía quién era el bueno y quién era el malo. Desplazamiento, este tema es bien importante. El desplazamiento, Estados Unidos está brincando, Sí. le están llegando muchos indocumentados porque acá están siendo desplazados. Ese tema nadie lo ha tocado. Hoy tenemos la mirada y la importancia de los medios sobre los victimarios, pero nadie está poniendo la mirada en las víctimas. Hay muchísima gente que le han robado sus ranchos, los han corrido. El gran negocio del voto era el robarse los ranchos. Alguien le daba 100,000 pesos por una propiedad de 100 hectáreas, te doy 100,000 y te vas, y si no te mato. Y tenían que salir huyendo. Yo al menos le sé de 10 ranchos que él los obtuvo de esa manera. Entonces, toda esta gente, yo lo sé porque tengo una fundación que se llama El Buen Samaritano, donde nos piden ayuda para ver los protocolos para poder pedir asilo político. Entonces, tenemos... Solo en el 2018 al 2025 llegamos a auxiliar a 150,000 michoacanos en la frontera en 14 albergues. Entonces, y detrás de todo eso está este criminal y de esos criminales de los que estoy hablándote. Pero Claro. también tenemos el robo de vehículos, un sinnúmero de vehículos. A mí me robaron una camioneta. Te dicen, ¿está asegurada? No, ve y asegúrala porque la queremos. Casi todos los norteños que tienen un buen vehículo se lo tienen que dejar porque ellos es como se abastecen de vehículos. Ellos son los que roban las madrinas que vienen de Lázaro Cárdenas a México completos, de 10 vehículos para abajo, 10 tractores que traen una madrina, traen computadoras, las tumban. Bueno, se habla que el voto pagaba a los policías con whisky, pero no era whisky que compraba, no, bajaba trailers de whisky o de vinos y para los pagos a los policías. O sea, todo lo que es el comercio, él tenía el control. Nada, para que tengan una idea, en cada salida de Apatzingán había una silla de plástico, una tiendita, y ahí tenían que llegar todos los que pasaban la Coca-Cola, Bimbo, Sabritas, a pagar su cuota. Y cuidadito con que no llegaran, porque le quemaban la camioneta en 1 kilómetro adelante. Tenía un control aduanal tremendo, pero también pues tenemos el control del limón. El control del limón cobrándole 4 pesos por limón. Oye, para un producto de limón se ocupan 4 pesos para los insumos y pueda tener 1 kilo de limón. Y si tú me cobras otros 4, ya son 8 que yo gasté y el limón está a 4. ¿Cómo le voy a hacer? Entonces, estaban
fracturando, estaban suicidando la cuestión del negocio del limón. Pero también tenemos los productos básicos. Preguntamos a la comunidad cómo está la carne, el huevo, el refresco, la cerveza, todos los productos que consume, el mayor consumo, estaban controlados por él bajo monopolio, Sí. bajo el monopolio. ¿Dónde está Profeco? Profeco no existe aquí. Habría que pagarle, digamos, un SAT, lo tenían ellos, y otro SAT lo tiene el gobierno. Yo por eso siempre he dicho, bueno, si le están pagando a la delincuencia, pues ya no le paguen al gobierno, no le paguen rústica, no le paguen predial, no paguen a la Comisión de Electricidad, no paguen agua, con agua, no paguen nada. Si el gobierno no está cumpliendo su deber, y solo hay que pagar la delincuencia, pues, porque tenían tanto control que ya, y lo siguen teniendo. Hoy te repito, el voto era el más visible porque era el más cercano a la ciudad, pero hay 10 delincuentes con sus respectivos cárteles en torno a Patzingán. Sí, Y gracias a la comunidad. y para tener una idea, sobre todo para seguir enriqueciendo este comentario que dice padre, es que en Apatzingán, en general, en el estado de Michoacán, se producen diariamente 28 toneladas de limón. Si se cobran 4 pesos por cada limón, no por kilo, por cada limón, usted imagínese la cantidad de dinero con la que estos delincuentes tienen las facultades no solamente para operar, para robar, para seguir reclutando gente, pero esto lo que me preocupa y lo que además también se ha dicho muchas veces es que lo hacen ante la mirada y la complicidad de las autoridades. Este sujeto, el diputado Zenobio Moreno, la suplente que propuso Isabel Torres, ¿qué función tienen actualmente? ¿Saben? Porque usted lo sabe, pero las autoridades municipales, las autoridades estatales saben de la complicidad de este diputado, saben de la complicidad de estos personajes públicos que están ligados a estos cárteles, a estas organizaciones criminales, porque si es así, no solamente estamos ante una situación en donde el plan Michoacán no está funcionando, sino que además libremente están señalados estos funcionarios públicos de estar coludidos y no se hace absolutamente nada. Entonces, pues tampoco la captura del Botox o del Viagra o del el Tucán, el Fresa, como quieran que se llamen todos estos delincuentes y los detienen, van a generar una diferencia porque mientras las autoridades sigan coludidas, eso no se va a detener jamás, padre. Con la actuación de ayer nos ha quedado claro que el Estado mexicano tiene la fuerza, tiene la herramienta y los medios para ejecutar cualquier obra, que no hay delincuente grande, que el Estado tiene la fuerza y tiene el poder y tiene los medios, pero falta la voluntad y falta la erradicación de cero impunidad. Y aquí, en la impunidad, están metidos los gobiernos. Claro que lo saben, tanto así que Adán Augusto fue y se tomó la foto con esa señora cuando andó de campaña. Claro que lo saben porque Leonel Godoy seguido se ha reunido con ella. Claro que lo saben porque este delincuente que está en la Cámara de Diputados, llamado Cruz Lucatero, él sigue reuniéndose con ella. Claro que lo saben porque siguen de este dinero que gana diariamente de tantos millones, no creas que eran solo para este delincuente. La mitad van para los gobiernos, van para los narcopolíticos. El problema que tenemos en Michoacán es la putrefacción dentro de la política. Estoy convencido que si realmente Harfuch quiere que este plan Michoacán funcione y la doctora Claudia, tienen que revisar a los alcaldes. Estoy seguro, ya me han dado informado que ya van 10 alcaldes que están ya involucrados, que ha soltado la sopa este delincuente, el voto. Ya van 10 alcaldes que los ha embarrado, digamos así, y pienso que va a ser mucho más. Este individuo tiene que echar de cabeza a todos los narcopolíticos si quiere salvar el pellejo, porque realmente el problema grande de Michoacán no es los cárteles, sino son los narcopolíticos que han corrompido, han prostituido la política. Es un camino viable. Creo que tenemos hoy que hacer otro nuevo michoacanazo, ¿sí? El gran problema, repito, no está en los narcos, no está en los sicarios, no está en los cárteles, sino en la verdadera mafia del poder, ¿sí? Sí, sí. Aquí hay casos muy lamentables de narco homicidios
Y cito el caso de Hipólito, el caso de Esmanso, donde es una muerte de Estado. Así le quiero llamar una muerte de Estado, donde tiene muchas vertientes políticas de injerencia. Sí, y si hablamos, como usted lo menciona, de 10 servidores públicos, diputados, alcaldes, exediles, etcétera, coludidos, porque estamos hablando de cientos de millones de pesos. Si hacemos el cálculo de 28 toneladas al día en Michoacán que se producen cobrando 4 kilos, como ya lo decíamos, por limón, estamos hablando de cantidades incontables. Pero aquí también un tema que es preocupante es que después de la detención de este sujeto, uno pensaría, padre, que las extorsiones o las amenazas concretamente contra su persona se van a detener o se han detenido. ¿No tiene miedo de represalias que puedan suceder después de la detención de este sujeto? ¿No ha tenido nuevas amenazas? ¿Cómo es que vive el día a día? Porque se necesita una valentía excepcional desde su parte para no solamente para llevar el día a día de sus actividades, sino para tratar de evitar que estos sujetos pues no solamente sigan extorsionando, sino que además se la cobren a la mala con personas que son completamente ajenas. Somos mucha gente, ya que estamos hablando, levantando la voz, cito al diputado Guillermo Valencia, padre José Luis Segura Barragán. Hay mucha gente que está levantando la voz y nos unimos a desafiar. Creo que también callarte es un delito ser cómplice, ser parte, pero estoy bien convencido de que somos parte de la solución, no parte del problema. Y que no podemos ser netamente espectadores, tenemos que ser actores de alguna manera y hacer denuncias contundentes. En este momento yo le comentaba a Luis Fiscal, con este individuo no puede tener consideración ni conmiseración. Para este no hay derechos humanos. Los derechos humanos son para los humanos derechos. Ujú. Para quien decidió vivir fuera de la ley, vivir fuera de la legalidad, no hay derechos humanos. Yo no puedo aplicar los derechos humanos a un perro, a un gato, a un alacrán. Tienen derechos como animales, pero no como derechos humanos. Sí. Entonces, los derechos humanos son para aquellos que se comportaron dentro del Estado de Derecho, dentro de la legalidad y del respeto y de la ética. Y si tú decidiste vivir como bestia, pues como bestia te trato. No, no hay consideración. Así que la Comisión de Derechos Humanos ni le busque, porque para esto no hay. Creo que tiene que ser, este hombre en concreto, ser un sádico, es un asesino serial. Yo le conozco más de 100 asesinatos. Le sé, porque tengo, ¿qué? 15 años escuchando las víctimas, escuchando el dolor. Falta mucho por hacer. No, la detención del voto no es cerrar la carpeta. No, tiene una serie, decía la esposa de Bernardo, pues no se hace justicia. Es un avance, pero no se hace justicia. Todavía falta resarcir. ¿Cuántas víctimas les falta resarcir los bienes, resarcirles el padre ya no lo tienen ahí? ¿Cómo vamos a ayudarles el Estado? ¿Cómo tiene que ayudarle a esas víctimas? Hay mucho por hacer. Apenas está teniéndose a los victimarios, pero a las víctimas están olvidadas. Y esa es la parte que a mí me brinca, que el gobierno tiene que comenzar. El plan Michoacán tiene que ir hasta a los victimarios, ¿sí? Centenas de personas desplazadas, miles de asesinados, desaparecidos, porque es parte de la historia de todos los días en nuestro país, y no solamente en Michoacán, en Guerrero, en Veracruz, en prácticamente todos los estados de la República Mexicana. Pero tomando en cuenta lo que usted acaba de decir sobre esta calificación, esta referencia que le da a los criminales que se comportan, que viven el día a día como bestias, que no se les puede aplicar los derechos humanos porque son además de delincuentes bestias. ¿Qué opinión tiene o qué opinión le dejó las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobierno diciendo que matar a delincuentes es tener una licencia para matar, que no se puede, que eso es en contra de los derechos humanos y que no se puede ir directamente contra las facultades y contra los derechos que tienen inclusive los delincuentes, porque lo dijo en la mañanera y lo ha repetido muchísimas veces? ¿Qué podemos pensar cuando en las declaraciones de la presidenta, cuando en las autoridades, más allá del Plan Michoacán, no se facultan? Porque usted tiene los nombres de todos estos diputados, estos servidores públicos, tiene los nombres de quienes están vinculados, pero no se hace nada. ¿Ha hablado con alguna autoridad mayor para señalar a estos sujetos? ¿Qué le han dicho de regreso? Y nuevamente, ¿qué opina de las declaraciones de la presidenta al respecto de este tema, padre? Pues yo de hecho no escuché la mañanera, pero con todo
el respeto que me merece la doctora, pues será doctora en física, será doctora en matemáticas, en números, en cosas, pero no en personas. En humanismo le falta mucho. Para que conozca los derechos humanos, tiene que pensar y venirse por tierra, no llegar con blindado ni con helicóptero. Necesitamos que venga por tierra y escuche a las víctimas, escuche a las mamás que tienen un hijo desaparecido, que tienen al esposo asesinado. Nada menos ayer, por ejemplo, fíjate, aquí en Morelia, una trabajadora de la Cámara de Diputados, la traductora de enseñas en mímica para los sordomudos, fue asesinada, fue quemada con su hijo de 12 años, solo por reclamar sus derechos dentro de la Cámara, que le debían un sueldo atrasados. Aquí, o sea, hay cosas muy, muy graves en Michoacán. Y todo está el narcogobierno, que creyeron que eran los patrones. Este señor Lucatero un día reunió a los trabajadores que se le manifestaban, dijo, váyanse o los puedo desplazar de otra manera, los puedo sacar de otra manera, yo soy el patrón. Ah, caray, una expresión así de tamaño, o sea, no eres un servidor público, no eres a quien yo te pago, eres un patrón, eres mi patrón, el que manda, ¿no? Te olvidaste que el pueblo es el que manda. Y nos vamos a ver en las elecciones del 2027 quién es el que manda. Michoacán está encabronado, para decirlo más correcto. Creo que van por el buen camino, pero necesitamos hacer algo más que estar persiguiendo a ratones. No deja de ser, yo le digo, el voto un ratón. Hay que ir por los leones, ¿sí? En el tema de las declaraciones de los derechos humanos para estos delincuentes es un error garrafal. Porque, repito, a ver, te voy a poner un ejemplo. Si yo decido no volar, en esos días que había mucha nublazón en ciertos aeropuertos, dice, yo no quiero volar, tengo mi boleto, tengo mi horario, tengo mi línea, pero no quiero volar, estoy en toda mi libertad. ¿Por qué quieres defender con los derechos humanos a una persona que decidió no vivir como humano, no vivir dentro de la legalidad, dentro del orden, dentro de la justicia, dentro de la paz, dentro de la equidad? ¿Por qué quieres meterlo en un casillero donde él renunció? Aquí lo que me llama la atención, padre, claro, pero aquí lo que me llama la atención es que dentro de sus facultades, dentro de lo que profesa, pues uno de los pecados es no matarás. No matar, pero en este caso a los delincuentes y retomando las declaraciones de la presidenta, se les tiene que detener, se les tiene que matar en el caso de que ya sean situaciones extremas, porque pues en la iglesia se profesan pues otros principios, pero en este caso usted dice que no considera a estos delincuentes como personas, sino como animales. No está mal, entonces... Justicia, ¿qué es justicia? Justicia es darle a cada uno lo que se merece. Punto. No es que yo lo quiera poner ahí, no, es que él se puso en el blanco. Yo no estoy de acuerdo tampoco en la muerte capital, todo eso, pero sí las leyes tienen que ser muy estrictas para estas gentes. A ver, un violador, un pederasta, incluidos curas, a un asesino serial, a uno que siembra minas, a uno que produce todo este fentanilo, para que sabe que es para matar, no es para negociar, es para matar. A un agente de este tipo, a un secuestrador, no lo puedes considerar dentro de las leyes normales. Tienes que hacer una ley rigurosa, tiene que ser sanciones ejemplares. Si no, todo el mundo lo hace. La ley es para eso, para dirigir el actuar humano. Entonces, si no, ¿para qué sentido tienen las leyes? No es que yo estoy condenando a nadie. Tú te pusiste ahí, si sabes que el cable de la electricidad electrocuta y tú agarras el cable, pues te fuiste al carajo. Si alguien sabe que esto es un delito, es más, pues lo que quiero decirte es que en mi región la cultura del narcotráfico está tan legalizada por el mismo gobierno que ya todo el mundo quiere serlo. Mira, acabo de ir a un kinder y le hago la pregunta a los niños de kinder de 5 años.
¿Qué quieren ser cuando sean grandes? Dos de 45 niños, dos quieren ser médicos, otros dos maestros, uno quiere ser un panadero y otro un policía. Pero 38, todos, oílo bien, quieren ser sicarios. ¿Usted Así literalmente. hizo ese ejercicio en un kinder? ¿Les preguntó a estos niños y en su mayoría más de 30 querían ser sicarios? Sicarios de 45, 38 de 45 sicarios. O sea, no, porque te das una idea, la cultura del narcotráfico, de la ilegalidad, de la impunidad. ¿Por qué? Porque lo han permitido las autoridades. Gatillero, un sicario, es más, aquí se habla del sicariato, es una empresa. Aquí se contrata para el sicariato, que llegó de Colombia este tema, y ellos son los que dirigen el sicariato de nuestra región. Hoy que se rasgan las vestiduras porque Maduro, que allá, hey, compa, ustedes permitieron que aquí vinieran extranjeros. Es más, este dato que te voy a dar es grave. El registro civil de Michoacán el año pasado registró a 350 gatilleros colombianos como ciudadanos michoacanos, ciudadanos mexicanos. ¿Sabes para que te des una idea? El registro civil de Michoacán ha dado ciudadanía y acta de nacimiento a 350 sicarios colombianos. Tenemos un problema gravísimo aquí, pero aquí está metido el gobierno. ¿Sí? Para mí, la delincuencia va a existir siempre, el mal siempre va a existir, pero no tiene que tener la última palabra. El bien tiene que tener la última palabra, la justicia es la última palabra. ¿Sí? El bien, la bondad tiene que tener la última palabra, no el mal, no la muerte, no la delincuencia. Lo peor que le puede pasar a un ciudadano es acostumbrarte al olor a muerte. Y aquí hay gente que ya se ha acostumbrado, entre ellos los políticos. Ya se han acostumbrado. Fíjate nada para que te des una idea. La alcaldesa de Apatzingán, cuando muere Bernardo, dice, pues eso en cualquier pueblo puede suceder. Que maten a un ciudadano puede ser en cualquier pueblo. O sea, ya acostumbrarte al olor a muerte, eso ya ni un perro le sucede. Es la desgracia más grande que le puede pasar a un ciudadano, que ya no te vuelvas insensible ante el dolor, ante la muerte. Rápidamente, antes de terminar, padre, usted ya ha mencionado diferentes servidores públicos, a diputados que están involucrados, a más de 10. ¿Va a hacer una denuncia formal? ¿Se acerca o tiene pensado acercarse a las autoridades, ya no digamos municipales, tampoco al gobernador, porque parece que también tiene cierta colusión con los grupos criminales, sino al oficialismo, al gobierno federal, para denunciar a estos personajes? ¿Tiene contacto, tiene cercanía con ellos? ¿Qué piensa hacer? Porque esto es muy delicado, más allá de los sicarios, de los delincuentes, de las organizaciones criminales. Los verdaderos responsables son los servidores públicos, los que tienen el poder de darles esta libertad. ¿Usted tiene pensado, con el riesgo que esta conlleva, denunciarlos ante otras facultades de autoridades? Lo he hecho, he hecho escritos y lo he hecho a otros niveles, lo he hecho a nivel federal, pero también es con copia para la ONU. Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos he hecho denuncia ¿Y ha con un tenido listado de respuesta? todos los... ¿Tuvo ya alguna respuesta? Sí, sí, ha habido respuesta, ¿cómo no? ¿Qué le han dicho, padre? Pues están trabajando. Simplemente, por ejemplo, yo hice una denuncia de desplazamiento forzoso interno en el estado de Michoacán. Fui el primero en empezar a hablar. Aquí en Michoacán hay desplazamiento forzoso interno y no solo en Ucrania. Tanto así que la ONU vino a través de ACNUR y obligaron al Estado que hiciera una investigación, se hizo una consultoría, se hizo un estudio de campo, hubo 100 participantes, entre ellos yo también entré con una ponencia, y de esos 100, los mejores 5 trabajos, entre ellos estuve yo, nos invitaron a ser parte del Consejo Consultivo para la prevención del desplazamiento forzoso interno en la Comisión de Semigrantes. Pero sí hay presencia, ha venido ACNUR, ha venido otra comisión de la ONU, es no es la FAO, de la educación, no recuerdo el nombre ahora, pero sí han venido perdón, No, lo escucho, han sí. venido dos, tres, o sea, a nivel mundial, a encuentro con colectivos, los colectivos de búsqueda de desaparecidos. O sea, sí ha habido respuesta, cómo no, pero no dejamos de insistir ante el gobierno federal cuando vemos que hay voluntad.
ahora la doctora y Harbush veo que tienen esa voluntad. Bueno, ahí les hacemos llegar. Aquí está el problema. Yo le he dicho, si quieres dar con los delincuentes, yo te llevo. Yo te llevo donde viven. Todo el mundo sabe. Pero ustedes con la inteligencia que tienen, pueden dar con ellos. Así que yo felicito, no dejo de felicitar a Omar Harfuch, al mismo Carlos Torres Piña por su colaboración, pero les digo, falta mucho. No basta con la detención de este individuo, faltan 9 más, por lo menos, que están agrediendo la región de Tierra Caliente. Y me vas a decir, ¿y dónde quedó fulano que está? No, yo hablo de los que están aquí, en torno a mi ciudad. Están en el oriente los Correa, Sí. están hay muchos, pero aquí los 10 más delictivos están aquí, eso ya los menciono por ahí. Correcto. ¿Sí? Padre Goyo, pues yo le agradezco muchísimo esta comunicación. Le deseo de verdad que cada día, porque cada día que pase y en las condiciones en las que ustedes están viviendo, lo que se sufre en esa entidad, en los diferentes municipios, son días contados. Cuídese mucho porque sé que más allá de la detención de este sujeto, del Botox o del Viagra, o si detienen al Fresa o al Barbas, al Tucán, a todos los que ha mencionado, pues las organizaciones criminales siguen operando. Así que cuídese mucho, siga con la cabeza en alto, porque es una valentía que se reconoce muchísimo, pero sobre todo siga señalando a los operadores de cuello blanco, a los servidores públicos y a los políticos que están involucrados, porque si ellos no caen, no va a haber ninguna facultad que pueda detener este monstruo indomable de 10,000 cabezas que tienen estos pequeños rostros o que no tienen tantos rostros identificados y que siguen generando terror en esas regiones. Le mando un abrazo, una vez más, cuídese mucho, padre, gracias por la comunicación y vamos a seguir muy puntualmente estos casos, no solamente las repercusiones y las declaraciones que dé el Botox a quienes más, porque no es que haya embarrado a alguien, se embarran solos los políticos mexicanos, los funcionarios públicos por involucrarse en el cártel o en las facciones criminales. Así que vamos a ver qué nombres salen y vamos a ver qué facultad tiene el gobierno federal y las autoridades para castigar a estos sujetos, porque pues de otra manera no se puede contener a un monstruo gigantesco que se dejó crecer por lo menos en los últimos 7 años. Le mando un abrazo, muchas gracias, Gregorio López Jerónimo, el padre Goyo, como le conocen a usted de manera pues popular. Usted es sacerdote de la diócesis en Apatzingán, a quien una vez más agradezco esta comunicación. Gracias, padre, buen día y cuídese mucho. Dios bendiga a todos. Gracias, Dios los bendiga. Gracias, igualmente. Bueno, rápidamente, antes de seguir con otro asunto, empezaba a leer algunos comentarios. COS S4 dice que se necesita castigo en cárcel, pero no asesinar, en referencia a lo que yo le preguntaba sobre las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero se detienen estos sujetos, luego los dejan en libertad, se detienen a 2, a 3, pero no sucede absolutamente nada. No es que cuando los detengan los asesinen, sino que en el momento de los operativos, si existe el abatimiento de alguno de estos delincuentes o más, pues no tendría que ser